Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a esta quinta edición de las Masterclasses. Ya la mayoría son caras conocidas porque han estado en alguna, con lo cual ya vamos a empezar a tal vez ahorrarnos mucho de las cuestiones de organización de la Masterclass que muchos de ustedes ya han conocido. Igualmente sepan que en el chat de la asociación, en el chat de esta charla van a estar viendo la mayoría de esa información respecto a los micrófonos que van a estar silenciados, excepto para los oradores, los hashtags que estamos usando y algunos detalles que pueden ver en el chat. Esta es una nueva masterclass, una muy linda masterclass. En primer lugar, es la quinta que estamos haciendo, pero al mismo tiempo es la segunda de Argentina. Dimos inicio a la serie de masterclasses justamente con una bodega argentina, una bodega de San Juan, justamente o irónicamente coincide con el hecho de que uno de los oradores o el orador principal nació justamente en San Juan, así que eso son las vueltas de la vida. Y ahora nos lleva a Salta. Está bueno esto de ir diversificando los lugares. Muchas veces también Mendoza concentra por la cantidad de productores que tiene y lo más a mano que están. Muchas de las charlas que hacemos en la asociación y justamente por eso, por haber podido, por ejemplo, presentar y estamos presentando tantos productores del exterior, pero al mismo tiempo de provincias que tal vez no están tan cerca de Buenos Aires o de otras provincias, como es el caso de Salta. Así que hoy tenemos el placer de estar con Paco Puga y hacer esta gran charla del porvenir de Cafayate y del NOA de Argentina, esta región tan emblemática. Y vamos a presentar justamente a Paco, que va a ser el orador, el enólogo del porvenir de Cafayate y un referente en realidad de toda la zona, a Lucía Romero, que es la propietaria de la bodega, y a Daniel Guillén, que es el ingeniero agrónomo. Ellos tres, un poco, sobre todo Daniel y Paco, van a estar llevando adelante la charla, junto con Vale Mortara, que es la vicepresidenta de la asociación y quien va a estar moderando un poco esta charla. Les agradecemos a todos, como siempre deseamos que lo disfruten, le ponemos mucha energía a todo esto, por suerte estamos recibiendo muy buenos comentarios y está bueno que todos envíen cualquier tipo de crítica constructiva porque todos estamos aprendiendo de esta etapa en general y de estas masterclasses que nos están dando muchas alegrías. Así que, Vale, te cedo el micrófono y que lo disfrutemos. Gracias. Gracias, Mati. Bueno, buenas tardes a todos, principalmente a Paco, a Daniel y a Lucía, que tan generosamente están hoy compartiendo con nosotros un momento muy importante, sobre todo de mucha capacitación, que eso es lo que queremos. Como decía Mati, es la segunda bodega de Argentina, pero la primera de Salta. Y en eso vamos a ahondar un poco hoy, en su zona, en sus características, en su historia, en su evolución, en los vinos. Así que, si les parece, vamos a dar comienzo con un poquito una introducción respecto a lo que significa, cómo es el paisaje de los valles calchaquíes, sus características y su evolución. Paco, no sé si querés empezar vos con esta historia y contarnos un poco. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Mati, Vale y Mónica, por darnos la posibilidad de acercar Salta, aunque sea de una manera virtual, a todo el país. Y veo mucha gente conocida, mucha gente que hemos rondado alguna copa de vino por ahí. Así que sí, creo que vamos a charlar un poquito entre yo y Daniel. Daniel, vamos a charlar, yo voy a presentar un poco lo que es el Valle de Calchaquí, un poco de la historia, un poco de su composición geográfica, cómo está conformado la ciudad, de las extensiones, la historia de la vitivinicultura acá en el Valle de Calchaquí. Después va a venir Dani con una parte más técnica ya, presentando producciones, presentando un poco suelos, presentando la finca y todo lo que hace de Bodega El Porvenir. Así que vamos a estar un ratito largo, así que bueno, no sé, Dani, si estamos ya en condiciones. Primero, vamos. Bienvenido, presentate y de ahí largamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá y por compartir esto.
Como lo dijo Paco, a él le va a tocar la parte divertida, a mí la parte aburrida, tediosa, de geología, clima, números, todo lo que después hay que estudiar y es tedioso, pero bueno, ustedes ya están bastante formados, así que esto va a ser como una revisión y espero que sea bastante nutritiva y bueno, y que nos sirva a todos. Así que bueno, Paco, cuando quieras. Vamos. Dale. Yo estuve durante 2 días, desde el domingo y el lunes, viendo un poco de películas de Steven Spielberg para ver cómo podemos hacer un viaje imaginario al Valle Calchaquí y tratar de conformarlo. Así que, Dani, empecemos con la presentación. Bueno, acá vamos a ver algo muy simbólico y tradicional que nos representa en el NOA y en el mundo, que es en toda la parte andina nuestros cardones con sus flores, así que esa es la primer filmina. Vamos pasando, Dani, así hablamos un poco más del contenido en general de lo que es el Valle Calchaquí. Bueno, vamos a ver a continuación un mapita donde sale la composición del noroeste argentino, que está conformado por Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, que entre todas ellas tienen una geografía la cual se puede desarrollar una vitivinicultura a través de un cordón montañoso que nos separa, que nos identifica mucho, que son las sierras de la Conquija. Eso hace que desde esa franja límite, que es entre lo que sería Tucumán y Salta capital, no abarca las grandes ciudades como es la capital de Jujuy, la capital de Salta, la capital de Tucumán, yendo hacia la izquierda, la cordillera al oeste, tenemos la posibilidad de disfrutar de un microclima totalmente desértico, donde el lado derecho, en estas grandes ciudades que nombramos, podemos tener desde soja, hay plantaciones de soja, hay plantaciones de caña de azúcar, un clima tropical, las yungas de Argentina se ubican en este lugar, donde hay una selva chaqueña que se llama, que está conformado por Argentina, Bolivia y Paraguay, donde es muy tropical, y nosotros tenemos esta barrera que es de la Conquija, que está situado más o menos a los 5.000 metros de altura y retiene la humedad que viene desde el este y hace que nuestros cordones montañosos sean totalmente entre semidesértico y 100% desértico, llegando a La Puna, llegando a salares muy grandes, que están conformados entre los 6.000 metros, donde las montañas más altas las tenemos en Catamarca, hay una conformación que se marca en estos pequeños gráficos a mano izquierda, son 3 o 4 cerros que ellos tienen de más de 6.000 metros de altura. Y nosotros lo que vamos a hablar hoy básicamente es de una vitivinicultura de los climas de altura. ¿Por qué decimos de altura o de gran altura o extrema altura? Bueno, ya Mendoza tiene grandes localidades o grandes extensiones en lo que se puede llamar vinos de altura, que son sobre los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Y nosotros arrancamos el Valle Calchaquí, la vitivinicultura de los valles calchaquíes del noroeste argentino, se basan de los 1.550 metros hacia arriba hasta llegar, en el caso de Jujuy, a los 3.300 metros más o menos sobre el nivel del mar, lo cual hace una vitivinicultura única en el mundo, una vitivinicultura en la cual hay que tener muchos cuidados, no es la vitivinicultura tradicional, estamos entre 1.000 a 2.000 metros más cerca del sol que cualquier otra región vitivinícola del mundo, lo cual hace que nuestros vinos tengan una identidad muy particular, marcado por esa cercanía al sol, marcado por la amplitud térmica. Ya un poco Daniel va a charlar sobre eso. Así que bueno, Dani, si avanzamos un poquito y nos centramos, achicamos un poquito más toda la geografía del NOA, lo que es básicamente el Valle Calchaquí, donde vamos a ver acá un poco lo que es, esta es una foto muy bonita acá de la bodega del Porvenir, antigua, la parte antigua de la bodega. Acá se puede decir que el Valle Calchaquí, las primeras plantaciones datan del año 1550 más o menos. Se dice que allá antes, las primeras plantas a la Argentina llegaron después de que los españoles llegaran a América o descubrieran América. En los cuales las primeras plantaciones ya hay escrituras
sobre esto desde que Salta y Santiago del Estero tenían plantaciones del 1550, dando como las primeras regiones cultivadas de Argentina, un poco antes de Mendoza, porque después de, básicamente, cuando llegaron a América, lo primero que hicieron es descubrir el oro del Perú. Fueron como locos atrás de ese oro y después buscaron la forma de acercarlo hasta el Río de la Plata. Y en ese camino del Perú estábamos nosotros, básicamente lo que es la conformación del Valle de Calchaquí, atravesando por Salta, bajando por el camino que los incas hacían hasta el volcán del Yuyayaco, donde ellos desarrollaban sus rituales más ancestrales, que bueno, ya que está comentando un poquito, hay un museo en Salta de las momias que se bajaron del Yuyayaco, en la cual todavía están en Salta, gracias a algunos que la defendieron a 6.000 metros de altura. Y más o menos se dice que en Salta, como en toda Argentina, habían plantaciones de vid, pero casi en su mayoría las que habían originariamente en Salta eran torrontés y criollas, eran las variedades que se conocían, y tenían un diferencial desde su inicio, bueno, el torrontés lógicamente por sus perfiles aromáticos, y las criollas después del 1930, que es cuando después de la Primera Guerra Mundial, donde empezaron a migrar todos los europeos al resto del mundo, fue donde tuvimos la suerte de empezar a descubrir las nuevas plantas que acá en el valle se le llamaban las tintas francesas. Normalmente se hacían los parrales que hasta el día de hoy están todavía, y se mezclaban con las tintas francesas, y bueno, dentro de esas tintas francesas se encontraron Tanat, se encontraron algunas variedades como Malbec, Cabernet Sauvignon, y una variedad que era una de las más antiguas que habían, que se descubrió en los viejos viñedos de Colomé, que es una tintorera vitis no vinífera, que daban unos vinos de un color azul violáceo que es impresionante, pero no es vinífera, y se descubrió no hace muchos años por eso tradicionalmente los vinos tintos de Dávalo eran tan imponentes, porque bueno, tenían mucho de esta tintorera que era de un color azul muy llamativo, y es en teoría de Georgia, originaria, según lo que se pudo estudiar en la Universidad de Davis, y fue la variedad como más exótico, más extraña que hay implantada en los valles calchaquíes desde el 1800 y pico, 1930, que fueron cuando se conoció el gran desarrollo, por decir, de las variedades no autóctonas de Argentina. Acá tengo unos pequeños anotaciones donde dice, en el año 1950, en los valles calchaquíes habían más o menos unas 300 hectáreas de viñedos, donde estaba muy diferenciado, por ejemplo, en Cachi, no sé si contaba con 10, 15 hectáreas, la localidad de Cachi, en Jujuy también había creo que 5 hectáreas en toda la ciudad de Jujuy, en toda la provincia, no era una región vitivinícola, había algunas criollas que se usaban para los vinos caseros tradicionalmente, los pateros. El Valle Calchaquí, dentro de eso, Cafayate tuvo el mayor desarrollo porque era el lugar donde más agua había, o donde más agua se podía encontrar, y eran los suelos más fáciles de trabajar a través de sus arenas. Los suelos calchaquíes están conformados entre piedra y arena o grava, pero no existe lo que se llama tierra, humus, no existe en ningún momento, en ningún lado del Valle Calchaquí. Y lo más que se extendió fue Cafayate, Animaná. Cafayate tuvo 2, 3 familias, los Peñalbas, Arias, los Peñalba Frías, estuvo las familias Michel Torino, hubo una serie de familias hasta que después llegaron, bueno, acá tenemos algunas fotos de lo que eran los toneles, lo que son los toneles, lo que son las barricas y todo lo que ven eran de un material que, bueno, el que ha venido algunas veces a Cafayate ha visto en alguna de las bodegas, eran todos de algarrobo, que era la madera autóctona del lugar, por los cuales hacía también esos tintos salteños tan famosos, que eran tan rústicos, tan agresivos a veces, porque bueno, el tanino natural de la uva calchaquí es muy grueso y el del algarrobo es 10 veces más grueso. Entonces, bueno, hacían unos tintos muy potentes, los cuales había que tener 3 años en crianza para que se relajaran y poder venderse. Más la incidencia de la resina de algarrobo, que bueno, no deben haber sido muy simpáticos
los vinos en esa época. Pero bueno, más o menos... Un Sí. poco sobre lo que estás contando, teniendo tanta tradición y tanta historia la zona, ¿qué lugar ocupan hoy? Porque ustedes tienen parte de eso, pero ¿qué lugar ocupan hoy dentro de lo que es la vitivinicultura del valle en las viñas viejas? ¿Se les da valor, se las rescata, se las busca? Sí, lo que ha habido un cambio fueron en los espalderos que ahí en la proyección decía, los espalderos que se empezaron a implantar. Desde el año 1990 al año 2005, muchos de esos se han cambiado en algunos casos, ¿bien? Y se han reemplazado por nuevos espalderos porque se copió un sistema australiano que después no fue tan bueno para el Valle de Calchaquí, pero los parrales se conservan al 100%. Todos los parrales que habían en el Valle Calchaquí, que son alrededor de, si no estamos equivocados, son 1.500 hectáreas casi que habían, eran todos parrales que en las viejas bodegas, en las viejas fincas, Vasija Secreta, en Animaná y en muchos lugares, lo que se ha hecho es ir renovando, en algunos casos las plantas que se iban dañando o envejeciendo, pero los parrales no se han modificado en la superficie total. De lo que había sigue estando casi el 100% de los parrales. Y algunos que han, fincas nuevas que han hecho plantación de torrontés, lo han vuelto a hacer en parrales. Eso no se ha cambiado nada. Bien. Bueno, y después la expansión vitivinícola del Valle de Calchaquí habla que más o menos hoy tenemos 4.200 hectáreas más o menos, y eso se dio, las últimas 3.000 hectáreas se deben haber plantado en los últimos 20 años. Desde el año 2000, en el año 1990, ya se empezó a hacer un cambio en la vitivinicultura, un crecimiento en los viñedos del Valle de Calchaquí, y lo que fue en el año 2000 y 2015 básicamente fue una expansión muy grande en el Valle de Calchaquí, donde pasamos de tener unas 1.500 hectáreas casi a las 4.200 hectáreas. Fue una implantación muy fuerte, y podemos decir que lo que es... no sé si me pueden ver bien. Sí, ¿Me un poquito sienten? cortado, pero se va a ir Bien, bien. sí, ahí me apareció un cartelito. Así que bueno, eso es básicamente un poco la historia del Valle de Calchaquí, las variedades, lógicamente, hasta el año 2000, la reina era el torrontés, tenía una supremacía muy grande, de Malbec había muy poco. Yo siempre digo que el clásico Calchaquí estaba conformado por Cabernet Sauvignon, en su mayoría, en parrales muy viejos, en Tanat, y había en ese momento un 25% de las variedades tintas era el Malbec. Y del año 2000 al 2020, casi las 3.000 hectáreas implantadas fueron de Malbec. Entonces, hoy en día, en el año 2005, se logró equilibrar la cantidad de Malbec con torrontés, y en el año 2010 ya el Malbec pasó a tener supremacía total, y hoy en día es increíble la expansión que sigue habiendo de Malbec. Pero es la única variedad con un poco de Cabernet Franc, lo que es la modernidad del Valle de Calchaquí. No sé, Dani, si tenés algo más vos para agregar a esta parte o seguimos con la parte tuya. Venía de Torrontés, ahora creo. Hablamos de torrontés, bien. Comentar un poco eso. Vamos a pasar a hablar un poquito de la reina. Este título le puse Torrontés la originaria porque, bueno, es, creo yo, la única cepa originaria de Argentina y la queremos mucho, la defendemos en Salta. Creo que gracias a Dios ya Mendoza está desarrollando también varios torrontés en buena calidad hablando, y creo que están logrando muy buenos perfiles, diferentes pero buenos. Vamos, Dani, pasemos a ver un poquito de numeritos de lo que es el torrontés en general. Bueno, genéticamente, ya esto lo hemos hablado muchas veces, el torrontés tiene una genética de la Moscat de Alejandría o Moscatel de Alejandría, y la criolla chica o listón prieto, como se la conoce a nivel mundial en España. Así que no se sabe el origen real de cuándo, los años desde que esto se generó, porque
de hace muchísimos años, y las plantas de torrontés con las que contamos tienen más de 100 años en algunos casos, y eso ha hecho que, bueno, se tenga como originaria de Argentina. Y básicamente donde estaban las primeras plantaciones, o las más grandes y las viñas más antiguas que se han encontrado en el Valle de Calchaquí, se encuentran en Cafayate, Animaná. Animaná es un pueblito vecino acá que está a 10 kilómetros hacia el noroeste, que ya es otro departamento de San Carlos, pero ahí se han encontrado las viñas más viejas de torrontés en todo lo que es el Valle de Calchaquí. Torrontés, se habla que hay riojano, que hay sanjuanino y hay mendocino. Se dice que el torrontés riojano y el sanjuanino tienen el mismo origen, y el mendocino se sabe que puede venir de la Moscatel de Alejandría, pero no con la criolla chica, por ende no conformaría la misma genética que la que tiene el torrontés riojano y el sanjuanino. En el país, más o menos, tenemos 10.600 hectáreas de torrontés, y Salta solo tenemos casi 1.000. O sea, es mucho el quilombo, el ruido que hacemos, siendo el 9% del total del país. Es muy, muy loco ver estos números, porque uno no se imagina. Lógicamente, La Rioja tiene una gran cantidad también, pero creo que La Rioja llega a 2.500 hectáreas, no llega más. Y la mayoría la tiene entre San Juan y Mendoza. Y bueno, no la tienen tan desarrollada a nivel de marcario o a nivel de identidad de vinos torrontés. Y se dice que en el año 2005 fue su mayor superficie con 11.500 hectáreas. Estos son datos entre el 2017 y 2018. El Salta ha tenido una pequeña regresión de unas 100 hectáreas más o menos que se han injertado en los últimos tiempos, porque viene en descenso lo que es la producción del torrontés en Tetra Brick y en Damajuana, viene en retroceso. La botella no, la botella viene en un crecimiento muy bueno, tanto en mercado interno como en exportación, pero al ser menor la demanda para vinos masivos, lo que se ha hecho es cambiar directamente, injertar con Malbec, que ese es el cambio que se ha producido, que es muy llamativo, donde dice que el Valle de Calchaquí solo produce 15 millones de litros más o menos de torrontés, aproximadamente, de los, normalmente se producen 35 millones de kilos de uva en el Valle de Calchaquí, más o menos. Este año van a ver que hay, 35 millones de litros. Este año van a ver, la que muestra Dani, que hay una pequeña regresión por accidentes climáticos. Después, la comercialización de torrontés en el país, podemos hablar que en Argentina, en el mercado interno, se consumen, porque están vendidos y salidos de las bodegas, unos 12 millones de litros, y podemos decir que nos tomamos en Argentina 1 millón de litros de torrontés. No es poco. Y en exportaciones tenemos 7 millones de litros, de los cuales el 50% de toda esta comercialización tiene el INB solo registrado como origen Salta. Pues nosotros tenemos mucha venta de vino salteño a granel, las bodegas de Mendoza, mucha venta de mosto, directamente mosto virgen, que se lo llevan a Mendoza, San Juan, y en algunos casos lo hacen para base de espumante, los espumantes dulces tradicionales que están saliendo ahora muchos, y en algunas bodegas que lo trabajan directamente para vino. De lo bueno de esto, que yo siempre digo y por qué reivindico que venimos muy bien en el torrontés, porque el 87% es botella, el 7,5% es de Damajuana y el 5,% es en Tetra Brick. Por las dudas puse Tetra Brick o Tetra Pak, para que no se enoje si hay algún fabricante. Tetra Brick o Bagging Box. Bagging Box es casi nulo, es nulo lo que hay Bagging Box desarrollado, no hay nada. La Damajuana sigue teniendo, se ve que buen mercado, tiene su nicho y tiene su clientela que no va a perderse jamás. Y un último dato que es muy bueno, el crecimiento. Sí. No, perdón. Termina, Paco, tranquilo. Que el crecimiento en los últimos 10 años del torrontés fue, en la Argentina, el consumo y la venta y la comercialización, un 18,5% y un 24% en exportaciones.
y lo cual también fue muy marcado el precio promedio, la mejora, mucho más en exportación que en el crecimiento. El crecimiento en mercado local fue el 18,5%, y no podemos hablar de de mucha mejora cambiaria de dinero, porque con la inflación es imposible saber qué fue de mejora en el precio en el retail o no, porque bueno, es imposible, pero sí en comercio exterior hubo un 10% aproximadamente de la mejora del precio, y ahí hablamos en dólares, y siempre es estable. Entonces ahí sí tuvimos un muy buen punto de mejora en lo que es la parte torrontés. Y en los últimos 3 años se anota una estabilidad, no sé si meseta, porque hay un pequeño movimiento, incremento del torrontés, pero es mucho más tranquilo ya comparado con la expansión que hubo en exportación entre lo que podemos decir 2014, 15 y 16, fueron muy buenos años para la exportación. 2012 a 2015 lo que fue mercado local, pero bueno, estos son numeritos más o menos para que tuviésemos algo del torrontés, la originaria. Sí, yo te quería consultar, Paco, respecto a quizás a una opinión tuya en base a la percepción que también te da el estar trabajando ahí todos los días después de tantos años. ¿Vos crees que esta variable del crecimiento en consumos de torrontés de mayor calidad, que ha disminuido el consumo de vinos de mesa, de torrontés? Dos preguntas. Una era, ¿qué significa el torrontés para el salteño, digamos, si tiene esa fuerza tan grande que tiene para afuera, para el resto del país? Y si vos crees que el torrontés va a seguir creciendo en cuanto a calidad de vino, y hacia dónde crees o pensás que puede ir, o si vos entendés que esta es la gran versión del torrontés que vamos a encontrar. No, yo creo, a ver, primero para el salteño, hablar de torrontés a veces es tocar, como decimos, las entrañas a veces. El salteño puede hablar que le gusta, la misma gente salteña que le gusta mucho el tinto robusto, el tinto intenso, y le tocas el torrontés y es como que se afloja un poquito las piernas y te empieza a hablar de que es una locura. Y mucha gente lo tiene asociado también, porque vamos a hablar que el consumo de este 87% de crecimiento de la botella se ha dado en las ciudades más masivas, ¿bien? Y en las ciudades originarias como Salta, Tucumán y Jujuy, es básicamente más el consumo, no sé si tanto de la persona, de los locales, que les gusta mucho más el vino tinto, sino del extranjero que nos visita. Tenemos una muy fuerte demanda cada vez que salimos a la plaza de Cafayate, no en esta circunstancia que nos toca ahora, pero normalmente la plaza suele estar llena de extranjeros y mucha gente de toda la tarde disfrutando botellas de torrontés. Y eso es muy típico y de los extranjeros que acepten tomar mucho más vino blanco tal vez que nosotros, pero sí en las grandes ciudades hemos tenido, si vemos los puntos, lógicamente Buenos Aires es la líder de todo el consumo de las botellas de Argentina, indiscutiblemente, pero al salteño le gusta mucho el torrontés y a los que vivimos y trabajamos acá, nos cuesta mucho decir que vamos a injertar tal vez una planta de torrontés y empezamos a querer ingeniar algo para que el torrontés no muera, no decaiga su plantación, no decaiga su crecimiento. Pero bueno, el mercado marca que hay años que hemos tenido locuras en Argentina de casi desaparece el Malbec de tanto blanco que tomábamos. Y después tomamos tanto tinto que casi desaparecimos las antiguas plantas de blanco. Entonces, bueno, hay que ver cuál será el equilibrio. Yo creo que, y después torrontés como vino, yo me animo a decir que todavía nos falta descubrir los micro terroir que le van a beneficiar al torrontés. Hoy estamos muy locos persiguiendo el Malbec y algunas otras cosas, pero yo creo que no vamos a dar grandes cantidades, pero sí vamos a dar grandes calidades en pequeños terruños. Creo que en eso va a estar basado hoy y es lo que va a llevar la vitivinicultura calchaquí. El futuro para mí de la vitivinicultura en general es encontrar los microterruños para desarrollar las excelencias que podamos en cada variedad. Y el torrontés tiene que estar ligado a eso. Excelente. No sé si esa era la pregunta. Sí, perfecto.
Gracias. Seguimos si quieren. Bueno, vamos Dani. Ahora le cedo la palabra a Daniel. Yo voy a seguir con el mate. Bueno, Paco, me parece que esta filmina o diapositiva, ya se me pegó, explica muy bien lo que vos comentabas de la barrera, una barrera orográfica que determina el clima del Valle Calchaquí, que lo podemos ver hacia la derecha de la foto, de la imagen satelital. Se ve cómo prevalece la vegetación verde, que eso es prácticamente todo la selva de las yungas, que es más verde incluso sobre la sierra, y eso es porque toda la humedad choca contra esa sierra, que es la Sierra Calchaquí, y se descarga ahí en forma de lluvia y produce un microclima digamos, casi tropical, muy húmedo, en el cual en una barrera de un ancho, qué sé yo, será de aproximadamente unos 100 kilómetros. De un lado se cultivan arándanos, limones y paltas, y del otro lado se cultivan vides con excelente sanidad y calidad. Bueno, me parece, Paco, esto está bueno para mostrarlo porque se ve la forma finita y larga del Valle Calchaquí, que tiene aproximadamente unos 500 kilómetros de largo, y unos aproximadamente 100 kilómetros de ancho en su parte, bueno, varía entre 50 y 150 kilómetros de ancho. Hay aproximadamente unos 2.000 kilómetros de ruta que la surcan para todos lados. La ruta 40 es la que va de sur a norte, pasando por, bueno, desde el sur hacia el norte, por Santa María, Cafayate, Molinos y Cachi. San Carlos, Y bueno, sí, ahí falta San Carlos. ¿Cómo? Carlos, está faltando. Pero bueno. San Carlos falta ahí, sí, bueno, y Animaná. Bueno, en ese pedacito de Valle Calchaquí, que está dentro del NOA, como decía Paco, tenemos solamente 4.200 hectáreas, que no llega a ser creo que el 1,5% de la superficie plantada, casi el 2% de la superficie plantada en el país. Creo que acá están los números. Sí, no llegamos al 2% de la superficie plantada en todo el país, perdón que se me pasan sola. Y estamos no compitiendo, sino haciendo vino junto con Mendoza, que Mendoza concentra el 70% de la plantación. Y no solo eso, sino que concentra, es como que el centro neurálgico de toda la logística del vino, de insumos, de productos, lo cual determina, en cierta manera, hablando un poco de cosas duras, los costos de producir un vino en el Valle Calchaquí, porque tenemos que recorrer cerca de 1.200 kilómetros con botellas, con corchos, con insumos, con agroquímicos, que nos separa, y somos muy chiquitos como para formar un nuevo centro de abastecimiento en el NOA. Pero bueno, eso se maneja bien, hay una ruta acondicionada con transporte que nos lleva y trae todo lo necesario. Bueno, después, este año, como decía Paco, tuvimos un poquito de una leve inclemencia climática, que a pesar de ser el 1,87% de la superficie implantada, no llegamos a ese porcentaje en esta cosecha, porque, bueno, los que pudieron disfrutar de la jornada del Coprovi 2019, que dio inicio a una temporada lluviosa, y esa temporada lluviosa después continuó siendo afectada también por aproximadamente unas 3 o 4 tormentas de granizo, sobre todo en la parte norte de Cafayate, la cual diezmó bastantes áreas y kilos de producción, y después la lluvia también hizo lo suyo, afectando un poco la sanidad, sobre todo de variedades blancas, más que todo el torrontés. El torrontés, si bien es una variedad de piel gruesa, que se podría pensar que es sensible, que es resistente a la botrytis, de hecho es bastante sensible,
por su racimo apretado, por su contenido bajo de acidez y su alto contenido de azúcar, entonces es bastante propensa a generar algunos problemas de sanidad. Por eso, bueno, este año estuvo un poquito, como para que se den una idea, bueno, este reporte es de la primera quincena de abril, no es el último reporte, pero el año pasado la cosecha fueron 45 millones de kilos, fueron 10 millones de kilos más que este año. Este año yo creo que si sacamos el último reporte, que todavía no creo que esté disponible, pero con suerte si hemos llegado a los 38 millones de kilos, porque ya lo que quedaba para el final de abril era muy poco. Bueno, y en la actualidad, hablando un poco de viticultura calchaquí, como lo mencionó Paco antes, el Malbec ha ganado presencia e importancia a pasos agigantados en estos últimos años, y ya estamos cubriendo un 44% de la superficie. Y lo bueno que me parece que está pasando con el Malbec es que se está explorando un montón. Estamos hablando de que, a ver si vuelvo para atrás, un poquito acá. Como ven, todo el Valle Calchaquí está surcado por dos sierras, fundamentalmente, no diría casi toda, casi toda, la gran mayoría de la viticultura en el valle está sobre la margen izquierda, sobre la margen oeste del río Santa María y del río Calchaquí, y estamos sobre la sierra del Cajón o la sierra de Quilmes, que vendría siendo una especie de precordillera de los Andes, con la particularidad de que todos los suelos, se podría decir que la mayoría de los suelos en los que estamos plantando ahora son diferentes. No va a haber una finca que tenga un suelo igual a otra. Ya lo vamos a ver enseguida en los conos aluvionales, la diferencia de suelos que hay entre la finca nuestra del Porvenir. Imagínense las posibles diferencias que pueden haber en 300 kilómetros de distancia. Bueno, eso es lo que está sucediendo con el Malbec, que se está, tanto Malbec como Torrontés, porque también se sigue plantando en algunos sectores del Torrontés, pero me parece que lo bueno que está sucediendo es que se está explorando muchos micro terroirs y se están encontrando muchas cosas muy lindas en el Valle Calchaquí que están dando cosas diferenciales, hasta el punto de plantar en el inicio de una quebrada donde antes era impensado plantar algo, bueno, ahora se está plantando con algunas técnicas nuevas o en algunos casos con técnicas ancestrales, técnicas viejas de riego y de conducción, y se están logrando cosas únicas, dándote pie poco a que después comentemos lo que hacemos en los quizzes. Que bueno, para mí eso es una locura, que cuando llegué al Valle nunca me imaginé que podría llegar a ver algo así, pero está. Y está dando un vino muy loco. Bueno, eso fue como para dar un pantallazo de lo pequeño que somos acá en el Valle. Y ahora los empiezo a aburrir ya con el clima. Porque si bien somos pequeños y estamos muy al norte, y lo que se podría pensar de que estamos al norte, que el norte es caliente y que es húmedo y que es cálido y que bueno, todo eso va a conducir a vinos chatos y a vinos de baja acidez. Bueno, ustedes me parece que ya habrán escuchado hablar de la clasificación de Winkler, que la clasificación de Winkler es bastante útil al momento de decidir si planto o no planto viña, si voy a poner una planta en un sector, si voy a poner un viñedo en Tierra del Fuego o no lo pongo. Bueno, para eso es la clasificación de Winkler, para saber si cierta variedad se va a adaptar a una cierta región, y la clasificación de Winkler lo que hace es medir, sumar los grados día que están por arriba de 10 grados centígrados desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. O sea, que suma básicamente la temperatura de todo el ciclo productivo, de la vid, desde brotación hasta cosecha. Pero si vamos a hablar de calidad, que es algo que nosotros queremos hacer un poco hincapié, muchos factores de calidad se definen en los últimos 20 o 30 días antes de cosecha.
¿Qué factores de calidad hablamos? La respiración de ácidos, por un lado, la degradación de polifenoles, la degradación de piracinas, la degradación de compuestos aromáticos. Si en esos momentos, en esos 20 o 30 días antes de cosecha, nosotros tenemos altas temperaturas, esa velocidad de degradación va a ser mayor. Aquí en este gráfico podemos ver la curva azul, indica la altura, y es un cuadro comparativo de 4 localidades, dos del NOA y 2 de Mendoza. Podemos ver que las 2 del NOA son las más altas, obviamente, pero después, eso correlacionándolo con la temperatura máxima y mínima, vemos cómo tenemos que la temperatura máxima es dentro de todo la más baja, y que la temperatura mínima también está entre las más bajas. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si bien tenemos una buena amplitud térmica, que es importante, lo más importante que tenemos es que, a pesar de estar en el NOA, y que se podría pensar que hace calor, somos un poquito más frío que lo que serían las zonas más reconocidas de Mendoza. Esto es básicamente influenciado por la altura, si bien estamos con muchísima más radiación solar, pero somos un poquito más fríos. El siguiente gráfico, acá los voy a aburrir un poquito con este concepto de heat load, que es la acumulación de grados por arriba de 22 grados. Esto ya paso a ser muy técnico. Se piensa que hay compuestos piracínicos y compuestos aromáticos que el inicio de degradación total es a los 32 a 34 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que a esa temperatura ya los compuestos se empiezan a desnaturalizar. ¿Por qué fijamos, en este caso, la curva a 22 grados? Porque se piensa que un día típico, soleado, de cualquier lugar donde se cultive uvas, el racimo de uva está entre 10 y 12 grados más caliente que la temperatura ambiente. Entonces, como no podemos poner termómetros en todos los racimitos, lo que se hace es medir la temperatura ambiente, suponiendo que el racimo va a estar un poquito más caliente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque podemos ver de que nosotros tenemos menor carga térmica por debajo de 22 grados centígrados. Yo sé que suena un poquito confuso, pero bueno, lo que quiero mostrar acá un poquito es que en el mes previo a cosecha, esos 20 o 30 días que definen calidad, nosotros estamos siendo un poquito más fríos que otras regiones, lo cual concentra algunas cosas buenas y otras cosas que a algunos les parece buenas y a otros no. Que bueno, las buenas para mí que son compuestos aromáticos, frescura y acidez, bueno, lo estoy diciendo un poquito subjetivo, y las otras que son un poco cuestionables es la alta carga piracínica y especiada que puede llegar a tener el valle. Eso es una cuestión 100% de temperatura. O sea, arrancamos con primaveras más calientes que los meses de cosecha. Al revés de lo que sucede, por ejemplo, en Mendoza. La primavera en Mendoza es más fresca y los meses de verano y los últimos meses de verano y principio de otoño son más calientes. Entonces, eso condiciona de que nosotros tengamos primaveras con una vegetación muy explosiva, hasta un sombreo no excesivo, pero un sombreo más intenso de las uvas, que evita que el sol degrade las piracinas, y encima después tenemos estas temperaturas frías, que hace que la velocidad de degradación de las piracinas sea menor. Entonces terminamos al final del día, al final de la cosecha, con una carga piracínica que, bueno, el que la quiere controlar es relativamente sencillo, con algunas labores en la finca, como algunos desojes, raleos de feminela, unas cositas que se pueden hacer para que penetre la luz difusa y no que la degrade, sino que la equilibre, que la redondee a la piracina y la haga un poquito más amigable. Pero si tenemos un viñedo sombreado, vamos a terminar con un té de pimienta. Bueno, no sé si he sido muy confuso en esto, pero muy rápido, pero ahora no los quiero aburrir. Esto es básicamente como para ponerlos en sintonía de que el NOA no es sinónimo de clima caliente, sino que hasta incluso somos un poquito más fríos
comparándonos en ese último periodo con Mendoza. Daniel, sí, sí. Han sido, y bueno, un poco la región, pero vitivinícolas argentinas, pero Salta sobre todo, el tema de la lluvia siempre ha sido un tema, y el tema del agua. ¿Cómo lo manejan ustedes eso en la diaria y cómo los afecta a ustedes? Bueno, el régimen de precipitación es desde abril a noviembre. El Valle de Calchaquí es un desierto, no vemos una gota, no cae ni un copo de nieve, a diferencia de lo que puede suceder en Mendoza, que en Mendoza sí hay algunas tormentas invernales de agua o de nieve. Aquí las pocas precipitaciones que tenemos son estivales, son digamos, con mayor intensidad en diciembre, enero y febrero. Aproximadamente llueve en la región baja, en Cafayate, en el valle de Cafayate, llueven aproximadamente unos 140, 150 milímetros, y si ya nos vamos más acercándonos al cerro, puede llegar hasta 250, 300 milímetros de lluvia caída durante esos meses. Este año particular tuvimos cerca de 240 milímetros en la región baja y superó los 400, 450 en las regiones altas. ¿Cómo se maneja eso en cuestiones de sanidad? Bueno, hay que salir a hacer algunos desojes, abrir ventanas, abrir ventilaciones. Cuando abro ventanas me refiero, imaginémonos que tenemos el torrontés, que es un techo, que está totalmente sombreado y al abrigo de la luz y del viento y de todo. Entonces puede llegar a concentrar mucho la humedad del suelo que se va evaporando. Entonces lo que por ahí se hace en algunos lugares es abrir ventanas, que hacer algunos desojes para que se genere una convección de aire húmedo y una corriente de viento que pueda disminuir la humedad en los racimos, sobre todo de torrontés. Esto es variedades sensibles, te diría que está el Chardonnay, Pinot, y en tercer lugar el torrontés, sensibles al oidio y a la podredumbre. En variedades tintas, te podría decir que el Cabernet Sauvignon es una variedad bastante sensible al oidio, pero es más fácil, es una enfermedad que es mucho más fácil manejarla simplemente con algunos pocos controles preventivos. Imaginémonos que en las primeras regiones de Francia, en la temporada estival, tienen hasta 1000 milímetros de lluvia y nosotros nos volvemos locos porque este año nos volvieron 240. O sea, es relativamente sencillo manejarlo y hasta por eso somos cuasi orgánicos, porque nos hacen falta muy pocas aplicaciones preventivas para poder garantizar la sanidad del viñedo. Pero Valeria, no sé si tu pregunta iba orientada más al agua como riego o al agua como problema por precipitación. Creo que iba a la diaria de riego, de dónde es originaria el agua, por la cual... Sí, un poco las dos cosas. Okay. Un poco las dos. Bueno, si nos vamos ya, a ver, bueno, si nos vamos más hacia la cordillera, ahí el régimen de precipitación tanto estival como invernal es mayor y produce recarga de los afluentes, y eso refuerza tanto los 3 sistemas de ríos más importantes, grandes, que tenemos en Cafayate, que sería el río Colorado, el Chucha y el Orohuasi, pero a su vez también refuerza un montón de arroyos, como el arroyo Yacochulla, como el arroyo Guasamayo, bueno, y más para el norte, bueno, habrá más arroyos que no me los conozco tanto, pero refuerza todas esas cuenquitas, todas esas pequeñas cuencas que van abasteciendo al valle de agua tanto superficial por los arroyos como las subcuencas hidrográficas con las cuales nos abastecemos a través de pozos, de perforaciones. La ventaja de eso es que podemos hacer una perforación y elegir el perfil de agua que nosotros queremos. Si nos vamos a unas profundidades de 200 metros, podemos encontrar aguas que te diría que serían casi minerales, agua con muy baja salinidad, de muy buena calidad, que son increíbles para riego, y bueno, por ahí las aguas de cuencas hidrográficas superficiales
En algunos casos se cargan de algunas sales, se cargan de carbonatos naturales, que eso también va modificando y condicionando los microterroir. O sea, también se van influenciando si se riegan por pozos, si se riegan por superficie, y por dónde pasa ese arroyito y de qué compuestos químicos se cargó, y eso se va a ver después en la calidad de uva, digamos. Bueno. Ahora hablando un poquito de suelos. Bueno, básicamente tenemos dentro del valle, pensando lo que es como una cuenca, como una olla, vamos a tener sus dos paredes y el fondo. Básicamente en el sector oeste tenemos la Sierra del Cajón, en el centro está todo lo que sería el río Santa María y el río Calchaquí, que se unen en Cafayate para formar el río Las Conchas. Y en el margen este tenemos las cumbres, las sierras calchaquíes, y cada una tiene una orogénesis y una mineralidad y una formación de rocas totalmente diferentes de un sector o de otro, y dentro de cada cuenquita también hay diferencias. Ahora nos vamos un poco a centrar en lo que sería Cafayate. Esto es como si hiciéramos un corte en sentido de este-oeste a la altura de Cafayate. Está comprimido, pero es como para que vean la magnitud del valle de lo que estamos hablando, y que el punto más bajo está cerca de los 1550 metros, y el punto más alto puede llegar, bueno, hay cerros de más de 5000 metros, pero para hacer una viticultura estamos llegando a los 3000 metros. Hablando de la parte aburrida ahora, pero que también es importante, de la orogénesis y de la formación de suelos, es importante saber o estudiar, como para entender las causas de por qué un lugar produce ciertas uvas y otro lugar y otra cuenca produce otras ciertas calidad de uva. Podemos tener la misma carga genética, pero la influencia del suelo y del clima y del agua van a modificar el producto que tengamos. Ya hablamos recién un poquito del clima, de cómo ese frío o ese calor puede llegar a modificar, y ahora los voy a aburrir un poquito con el tema de rocas y de minerales. ¿Por qué es considerado importante esto? Porque uno se puede poner a estudiar la formación de suelo de 500 millones de años, de cómo se formó, bla, bla, bla. Y al final de cuentas lo que vamos a estudiar es 1 metro, 1,5 metros de qué es lo que tenemos en la planta, de qué es el suelo donde está viviendo la planta, y es de dónde está tomando el agua, cuánta agua puede estar tomando, y cuántos minerales disueltos, y qué tipo de minerales disueltos va a haber en esa agua, que van a pasar a formar parte de la planta y de la uva, y al final del día van a formar parte del vino. Entonces, como para comentarles brevemente, hay dos tipos de rocas, que son las que predominan acá, que son las rocas ígneas y las metamórficas. Como para entender, las rocas ígneas están formadas, digámoslo así, por el calor magmático, hasta por fuerza que empuja la lava caliente. Se llama ígneo porque son rocas calientes. Esas rocas mayormente son las pegmatitas y los granitos, que se clasifican por su granulometría. El granito, todos lo conocemos, es la roca que tiene cristales más chiquitos, y la pegmatita son cristales más grandes. Pero lo importante de todo eso, bueno, hay otro factor importante que yo lo comentaré enseguida, pero lo más importante de todo eso es qué compone estas rocas ígneas, que por lo general son feldespatos, cuarzos y micas. El que ha podido venir a Cafayate y caminar un poquito por las fincas, ha visto que el suelo brilla, que las piedras brillan, eso por el altísimo contenido de mica que hay, que bueno, un poco condiciona los minerales y la interacción que hay, y la disgregación que hay del suelo, y la interacción que produce con las raíces. Bueno, aquí hay un par de fotitos como a modo
orientativo. Bueno, esta es una roca sedimentaria, y que esas rocas, esas partes blancas que ven, es que imagínense que en una fractura, en una falla que se produjo en la corteza terrestre, el magma empujó esa roca blanca, que es una roca ígnea, y se llama intrusiva porque se metió donde encontró un hueco, se metió. Pero eso es como para que ustedes vean que después eso, cuando se producen disgregaciones y acarreos, eso termina en el suelo, vamos a tener rocas sedimentarias y a su vez rocas ígneas. Y eso pasó en un pedacito chiquitito de una foto, imagínense, en el valle. Bueno, este es un granito, que les comentaba, que son cristales pequeños. La importancia del granito y sus cristales pequeños es que se disgrega fácilmente, se desarma fácilmente, y fácilmente pasa a ser una arena. Se puede meter el agua en esos canales, y con el frío y con el calor se va disgregando y va formando lo que después pasa a ser el suelo. En el caso, bueno, y ese es un granito ya descomponiéndose en un grado avanzado. Pero este es el caso de la pegmatita, que esa sola roca es un único cristal. En este caso hay miles de cristales, en el granito hay miles de cristales todos pegados. En el caso de la pegmatita es un solo cristal, y lo que produce es que es una roca muy dura y muy difícil de disgregarse. Eso es lo que después pasa a ser alto contenido de rocas en el suelo, bueno, que limitan un poco la capacidad de exploración de la planta, es porque, bueno, puede haber un alto contenido de este tipo de rocas. ¿El origen del suelo? Bueno, ¿Cuál sería? ya lo vemos enseguida en una diapo de la cuenca. Ok, vale. Y ahí lo vamos a ver un poquito. Bueno, acá para no aburrir mucho, las rocas metamórficas es más... es otro tipo de roca, como le dije, hay roca ígnea y metamórfica, pero que básicamente resume lo mismo. La diferencia con la metamórfica es que la metamórfica es una roca ígnea disgregada, pero que después, por un proceso de metamorfosis, básicamente por presión y temperatura, se formó otro tipo de roca. Pero que básicamente no tiene las mismas características, pero tiene los mismos minerales, digamos. Fundamentalmente feldespatos, cuarzos, micas, que después pasan si el feldespato es de sodio, de potasio, de calcio, va a determinar qué tipo de suelo es. Si es un feldespato de calcio y después se conjuga con carbonatos, va a pasar a formar carbonatos de calcio, que bueno, ya todos los conocemos y nos gusta en la viticultura. Bueno, el esquisto es un tipo de roca sedimentaria y metamórfica. Que bueno, es interesante ver porque es una roca muy linda, que puede presentar algunos granitos adentro, pero que bueno, básicamente es lo mismo, es una roca con alto contenido de feldespatos que después pasan a formar el suelo. Bueno, quiero pasar rápido esto para no aburrirlos mucho, y bueno, no sé si querés que charlemos algo más de suelo, si no... No, pero Dani, perdona, pero después seguimos, ¿no? Lo que son los conos aluvionales y todo lo demás. Seguimos Hablando hablando un poquito y... de la... Sí. Bueno, no sé si querés que salte directamente de eso y después volvemos para hablar un poquito de la formación del suelo con una imagen. Dale. Bueno, dale. Vamos. Esta es la imagen en cuestión que vos me preguntabas por la formación del suelo. Ahí vamos a ver, todo lo que está en azul es el basamento, que es la roca metamórfica y la roca ígnea, que digamos que es como que la roca, la roca originaria. Después lo que vemos en rojo y en rosado, o sea, llamémosle esos dos colorcitos más rosados, vendría siendo las formaciones de los conos aluvionales. Que esos conos aluvionales vienen del acarreo, de la desintegración de las rocas, del basamento, de la roca madre, digamos. En este caso particular van a ver que en el centro de la foto, hay un triangulito rosado,
que es el cono aluvional del río Seco, que es donde están las fincas del Porvenir. Que es básicamente lo que está pintadito de verde, son las fincas del Porvenir. Y ya después, un poco más hacia abajo, hacia el este, sería hacia la derecha de la foto, lo que está pintado de amarillo, ya es la influencia fluvio-eólica del río, en este caso el río Santa María. Esos suelos ya son con perfiles arenosos muy profundos, ya casi salinos, en los cuales la viticultura se detiene simplemente por cuestiones de equilibrio salino. La mayoría de la viticultura está orientada hacia el origen, hacia la naciente de los conos aluvionales, porque tienen mejores calidades de suelo, son suelos con muy baja conductividad salina, y bueno, principalmente con rocas, a bastante mejor altura, lo que condiciona un poco el clima, mejores pendientes, tienen menos riesgos de heladas, entonces por eso la viticultura se va orientando hacia las nacientes de los conos aluvionales. En este caso el cono aluvional, después lo vamos a ver en algunas calicatas, difiere si nos vamos más hacia el origen del cono o hacia la parte distal del cono, principalmente en su profundidad y en su contenido de rocas. Paco, ahora no sé si querés comentar algo vos de las fincas, de los suelos. Empezamos por atrás donde estábamos, la parte, hacíamos un pequeño perfil de la bodega, de todo el nacimiento. Dale. Me quedaron los garabatos, che. ¿Esos garabatos quién los hace, vos? No, vos. No, yo no lo hago. Serán mis hijos entonces. Bueno, ya se van a Bueno, un poquito acá solamente contar para empezar a introducir, eso fue un panorama general de lo que es NOA, Valle Calchaquí, Cafayate y algunos conos aluvionales, o la mayor de la conformación de los conos aluvionales de Cafayate. Porque si nos vamos a trabajar sobre otros valles, vamos a encontrar perfiles de suelos diferentes, así que vamos a basarnos en esto y vamos a hablar un poquito más, achicar un poquito más lo que es Bodega El Porvenir. Algo simple y sencillo. La bodega es del año más o menos 1890, básicamente refundada en el 2000 por la familia Romero Marcusi, donde se recupera la parte del casco antiguo que tenemos, que ahí tenemos una foto de los toneles antiguos, se hizo una bodega nueva, 0 kilómetros, de que hoy es acero inoxidable básicamente, con huevos de hormigón y cubas de roble, más la típica crianza en barricas de roble. Desde el año 2002 fue la primera elaboración. La finca más antigua nuestra es Finca Río Seco, que es donde tenemos todo en parrales, que data de parrales de hoy en día más o menos entre 80 y 50 años de antigüedad. Es la que está acá cerca de la bodega, en el medio del pueblo, es de la parte antigua de Cafayate, de las plantaciones más antiguas de Cafayate. Ya lo vamos a ver, pero ahí es casi 100% arena, que es donde se desarrolló la mayoría y la primera vitivinicultura en Cafayate. Y hoy en día tenemos una producción anual más o menos de 350.000 botellas, 60% exportación, más o menos en 20 países distribuido todo. Básicamente creo que es el paradigma, como decimos, el vino de Cafayate hoy, es la fusión entre innovación y tratar de respetar siempre la identidad del Valle Calchaquí. Eso que tanto estamos remarcando en el último tiempo, la identidad calchaquí es fundamental, no se puede perder, ni con técnicas agronómicas, ni con técnicas enológicas, hay que tratar de refinar y seguir puliendo ese diamante tan bonito que ha hecho una identidad tan marcada del NOA y del Valle Calchaquí, así que en eso estamos trabajando básicamente. Así que bueno, Dani, no sé si seguimos avanzando un poquito. Bueno, una pequeña fotito de la bodega. Acá tenemos lo que son las 4 fincas. Básicamente, no sé, Dani, si vos seguís con esto, seguimos
algo más rápido, vamos directo a los conos aluvionales y de ahí directamente vamos hablando un poco más sobre el perfil de la uva y los vinos. Dale, perfecto. Bueno, esto como para orientarlos geográficamente, estamos unos 5 kilómetros al sur de Cafayate. Se ve en la parte de arriba de la foto donde está el pueblo y nosotros estamos hacia el sur. En el pueblo está, bueno, lo que es la bodega y la finca Retiro. ¿Cómo? Sí. En el centro del pueblo. En el centro del pueblo. Bueno, en este caso tenemos ahí las dos fincas más grandes, o sea, el sector más grande de la finca del Porvenir, que se ve que cruza la ruta 40 por el medio, y de la ruta 40 hacia abajo es la finca Río Seco, y de la ruta 40 hacia arriba es la finca Alto Río Seco. ¿Dónde están los cuises ahí, Dani? Los cuises no se ve, no sé si me ven el cursor, pero los cuises está atrás de esa cresta. ¿Se ve el cursor? No. Sí. ¿Sí? Bueno. Los cuises está atrás de esa cresta, hay que, surcando un camino sinuoso, se llega hacia donde está ese lugarcito. Bueno, esa es la finca de los cuises, y cuando hablábamos un poco de técnicas ancestrales de cultivo, estamos hablando de esto. Ahí está don Santos Canavides, que es un artesano del riego por terrazas. Esa finca se encontró el papá de Lucía, andando a caballo por esa zona, se encontró con que habían algunas terrazas un poco desarmadas, un poco caídas, pero que eran terrazas aborígenes ancestrales. Y bueno, cuando se pusieron a investigar un poquito ese sector, encontraron que había agua de un manantial natural, por eso estaban esas terrazas, porque era un lugar de asentamiento de los diaguitas y los calchaquíes. Entonces, lo que se pretendió fue aprovechar esas terrazas para regar y para cultivar uvas, donde quizá antiguamente se había cultivado papa, quinoa, porotos, o lo que sea que comieran los ancestros. Bueno, Paco, no sé si querés que vamos charlando un poquito los dos. Dale, si querés, bueno, mostrate el perfil de la calicata más o menos. Sí, así vamos al grano porque estamos estirándola. Bueno, acá sí, sí, bueno, dale. Bueno, la calicata de los cuises es básicamente, estamos al origen, en el inicio del cono aluvional. Entonces nos vamos a encontrar con un muestrario de rocas fragmentadas, en los cuales predomina el esquisto, predomina la roca metamórfica, hay mucho cuarzo y hay muchísima mica. Todo eso disgregándose da formación al suelo de Alto Los Cuises, que pobrecita las raíces de las plantas tienen que abrirse camino entre las rocas para encontrar un poquito de agua, pero que bueno, eso condiciona un poquito y determina cómo va a ser el desarrollo de la planta y después cómo va a ser la calidad del agua. El agua, como les dije, en ese caso es riego superficial a manto por terrazas, por ser un suelo bastante nuevo y ser el origen del cono. Hay una baja presencia de carbonatos de calcio allá arriba, y la expresión vegetativa digamos que es moderada, no es excesiva por eso mismo, porque no tiene mucho suelo para explorar la planta, pero tampoco es tan moderada porque, bueno, la baja presencia de los carbonatos de calcio hace que la planta tenga un buen verde, un buen desarrollo y un buen equilibrio vegetativo. Paco, de los vinos, ¿vamos a hablar después? Sí, no, vamos hablando ahora, simplemente una forma de transmitir que mi percepción en el tiempo que llevo elaborando vinos en el Valle Calchaquí. Esta es una finca muy diferente a todo lo que llevaba conocido.
he estado en altura máxima en Colomé, en el mismo Colomé, conozco el Valle Granítico de Tacuil, eh, trabajé en el Esteco en muchos lugares, pero llegar a un lugar como Los Cuises es algo muy loco, decir que qué hace esto acá, cómo se encontró, cómo se hizo. Bueno, fue eso, buscando a caballo, de dónde venía ese hilo de agua, que el agua hay años que es muy escasa, que es muy, muy difícil encontrarla y nos limita todo tipo de plantación. Se encontró este hilo de agua para ver si se podía evitar las perforaciones en las fincas de más abajo, y se encontró estas terrazas que están conformadas, yo siempre digo que tiene que tener un 95% de piedra y un, no sé, 10, 20, 30% de limo, arena, que es lo que fue sedimentando con el tiempo, unas terrazas que fueron armadas con las mismas piedras y donde se ha ido depositando por el mismo aluvión que se forma de la lluvia, y da un microclima muy especial. Si ustedes ven estas fotos, se ve muy, muy, muy verde el lugar, genera como un microclima diferente, mucho árbol, estamos rodeados de higueras, hay palmeras, hay jacarandá, hay algarrobos, hay churquis, entonces hace un microclima y un ecosistema muy diferente a lo que es las partes de abajo. Estamos hablando de 150 metros más o menos desde la ruta hacia arriba que se proyecta en finca, donde tenemos, si lo llevamos a una plantación de 1 por 1, de 1 metro por 1 metro, no llegamos a 1 hectárea. Estamos hablando de 3.800 plantas de Malbec y unas 3.300 de Chardonnay, la cual se dio origen hace aproximadamente unos 14, 15 años, las primeras plantaciones, buscando algo diferente. Se hizo una prueba con el Chardonnay desde el año 2006, que fue el primero que se plantó, dando un resultado muy lindo, y bueno, se empezó a explorar la mayor cantidad de superficie y se llegó a eso, 3.800 plantas de Malbec que se desarrollan de una manera fantástica y algo muy diferente a lo que sea lo normal del Valle Calchaquí, donde en el Valle Calchaquí se dice que tenemos la piel más gruesa del mundo en nuestras uvas, porque se protege del sol, desarrolla muchos antocianos, mucho tanino, mucha estructura en su piel natural. No, en esta finca es totalmente lo contrario, porque al estar en el medio de la cañada, en el medio del nacimiento, que al lado hay al margen izquierdo de la imagen pasa el río, hace que tenga un microclima un poco más no, no es templado, pero es más estable durante todo el año, no hay grandes fríos, no hay grandes calores, tiene un microclima especial que hace que la piel de la uva sea mucho más fina, o la mitad de lo que es de fino de la parte más abajo, estamos hablando en línea recta 100 metros, y lo que hace que el vino sea un Malbec que no tenga la total intensidad del Valle Calchaquí, pero sí tiene un perfil herbal y de una frescura muy diferente al resto. En esta finca donde se aprende a decir que después de la mitad de la fermentación empieza a disolverse por el incremento del grado alcohólico, empieza a disolverse la pruina, la cera natural del ollejo, y empieza a transportarse al vino los sabores y olores del terroir que lo envuelve, que es ese aromas a poleos, aromas herbales, aromas a los higos, a las higueras, y toma un perfil herbal que es muy distinto a cualquiera de los vinos que nosotros tenemos en el Porvenir y en Cafayate en general, y lo cual la conformación de suelo, yo sigo insistiendo en mi teoría, que la parte aérea del viñedo o del microclima aéreo me da el perfil aromático de los vinos, y la estructura del suelo es como me da la estructura en boca de los vinos. Cuando nosotros llegamos a un vino donde tenemos casi el 100% de piedra, casi nulo la parte calcárea, pero sí tenemos muchas rocas diferentes, como dijo Daniel, mica, cuarzo, feldespato, hace que las raíces tengan otro estilo de energía, reciban otra energía del suelo,
y sus taninos, como se expresan después, son muy diferentes a un tanino de un terroir, de una piedra calcárea, de las arenas, y nos da un vino con mucha energía, con mucha electricidad en boca, pero con mucha fluidez, vino muy fresco, lo cual hace que tengamos un Malbec totalmente diferente. Y bueno, uno lo puede entender solamente cuando conoce el viñedo, a veces, lamentablemente, pero bueno, ahora gracias a Dios se lo estamos acercando un poco. La próxima la vamos a organizar con vino, la vamos a hacer un poco más íntegra. Pero Paco, creemos, esto, sí, bueno, un poco por cómo nos están transmitiendo esto y nos están contando, el descubrimiento de este lugar y de Finca Alto de los Cuises, creo que a ustedes les ha demostrado una clara diferenciación entre distintas zonas dentro de lo que es el valle. ¿Cómo se sienten ustedes hoy y cómo ven esto de las IG y de ir buscando estos microterroir cada vez más marcados, no solo basados en su suelo, sino también en su clima, por supuesto en la interpretación que hacen ustedes de un lugar? Pero esto, Finca Los Cuises, para mí es el claro ejemplo de lo que una zona muy chiquitita puede hacer respecto de la zona que está pegada y que está al lado. ¿Esto ustedes lo ven? ¿Creen que pueden seguir encontrando este tipo de lugares? ¿Hay una búsqueda en la zona? ¿Ustedes lo están haciendo? estamos haciendo ya nuevas plantaciones, no en los Cuises porque no lo tenemos, pero en las propiedades del Porvenir sí tenemos, por ejemplo, nuevas plantaciones que estamos investigando, pero con otras variedades no tradicionales, tal vez del Valle Calchaquí, como Cabernet Franc, la Garnacha, o Grenache y Mourvedre también hemos hecho en vaso, pero más sobre suelo de rocas con calcario. En este estilo de microclima, nosotros no podemos explorar más, no tenemos más superficie. Es muy limitado porque al ser una quebrada nos marca entre el cerro a la derecha y arriba a la izquierda, entonces no hay forma de crecer, no tenemos posibilidad. ¿Que hay crecimiento? Yo dije que el Valle Calchaquí va a crecer en el descubrir estos microterroirs, nada más. No va a ser un gran crecimiento en expansión. Hay superficies para crecer sobre las arenas, dando vinos casi sin sorpresa, por decirlo de alguna manera, y lugares más marginales con más sal en sus suelos. Pero creo que el crecimiento está en encontrar estos microterroirs que van a dar un diferencial en la calidad y en las cualidades básicas de los vinos normales que todos estamos acostumbrados. Nosotros pensamos que al descubrir tal vez un Malbec de suelo calcáreo y ser parte o igual que muchas microregiones del mundo renombradas, íbamos a encontrar todo y resulta que encontramos en estas razas ancestrales algo mucho más sorprendente que lo que nos puede haber causado otros Malbec o de otros terroirs. Entonces, bueno, la verdad que es muy, muy difícil explicarlo, lo que es trabajar estas viñas. Está todo plantado en sistema de vaso, donde hay una planta más o menos cada 1 metro, que es más o menos el ancho que tiene cada terraza, que es la forma que se ha podido diseñar. Se ve que en su momento los que lo hicieron, y el riego es muy, muy loco verlo como con una palita pueden ir conduciendo el agua entre medio de las terrazas, y lo único que une estas plantas, no tenemos alambre, no tenemos nada, es una tela antipájaro, porque dentro de todo este hermoso ecosistema que se ve, de buena vegetación, agua y muchos insectos, mucho, mucho pájaro, y lo único que los une es una tela antipájaro. En vez de tener tela antigranizo, tenemos tela antipájaro, y hay anécdotas de unos años que se ha bajado la tela una tarde para la otra mañana empezar a cosechar, y se llegó y lo único que había una mortandad de pájaros empachados de uva, se comieron todo durante la noche. Así que lo único que tenemos que hacer es protegerla de los pájaros, porque bueno, la sanidad, no tenemos casi granizo, no tenemos helada, no tenemos nada acá, solamente mucho trabajo manual. Pero bueno, es una finca que para nosotros hasta el momento podemos decir que darle el descubrimiento
lo tenemos acá, lo estamos trabajando y lo estamos redescubriendo. Y con ello, con el nacimiento, por decir, de la uva Cuises, ya cuando se estabilizó, dio origen también a empezar a trabajar con otra tecnología en bodega, tratar de cómo preservar esa parte vegetal, esa parte salvaje, por llamarla de alguna manera. La mejor manera para nosotros fue con los huevos de cemento, así que se incorporaron a la bodega 2 huevos de cemento, que es la que se utiliza para trabajar el Malbec este, y dentro de toda esta pequeña porción tenemos la locura de que hacemos la parte de las viñas que están sobre el sol, o que les dan más el sol, y la que están más bajo los árboles, que están en un margen más derecho acá, que no se alcanza a ver. Hacemos los cuises sol y los cuises sombra, y es increíble como en el sol tal vez tenemos menos cantidad de planta y da mayor producción por la fertilidad natural del sol, y lo que está sobre la sombra da menor producción, menor graduación alcohólica, mayor perfil herbal, y bueno, dentro de un micro terroir podemos encontrar 2 perfiles también muy locos y muy diferentes, que terminan en un blend, lógicamente, porque si no, no podemos tener 10 micro terroir, porque no es imposible manejarlo. Era Acá menos de ya 1 hectárea, ¿no? Menos de 1 hectárea estamos hablando, son... tenemos 3.800 plantas. Claro. A 1 por 1, o sea que tenemos 0,4 hectáreas, supongamos, de Malbec y 0,3 hectáreas de Chardonnay. Uh-huh. O sea, es muy micro. Sí, muy chiquito. Pero bueno, pasamos, Dani, a los otros. Dale. Bueno, finca Río Seco. Para que me quede en la foto. Finca Río Seco, ya estamos en un lugar de planicie, en el cual, si bien estamos en la zona apical del cono, ya es posible transitar, ya es posible armar un sistema de conducción que no era posible arriba en la finca de los Cuises por su topografía. En este caso ya podemos armar un sistema de conducción en espaldero, pero el suelo, si bien es diferente de lo que es allá arriba, es un suelo que está en el sector sur del cono, y tiene una leve exposición al sur. Sus suelos están formados principalmente por arenas de estas rocas desintegradas, pero en este caso, ya como curiosidad, en la zona más apical de esta finca de Alto Río Seco empieza a haber alto porcentaje de carbonato de calcio sedimentado sobre las rocas y disuelto en el suelo, que va marcando en ciertos sectores, va como dibujando las diferentes calidades de uva, no calidades, sino diferentes atributos que tiene la uva. Dentro de una misma parcela podemos encontrar algunos sectores con mayor cantidad de suelo y menos piedra, y en otros sectores podemos encontrar más roca y con alto contenido de carbonatos. Entonces, en una parcelita de 1 hectárea podemos encontrar hasta 3 o 4 diferentes tipos de uvas, que cuando uno va probando, y cuando vamos con Paco a probar la uva, notamos que en el inicio de la hilera la uva tiene un sabor y una concentración y un aroma diferente de lo que es en la punta de la hilera, y lo que hacemos con Paco, en lugar de intentar hacer una viticultura que homogeneice toda la hilera, lo que queremos hacer es que cada sectorcito de la hilera, ya sea con sus trabajos, con su sistema de poda, con su riqueza de poda, manejando un poquito el riego, lo que pretendemos hacer es que cada sector se exprese a su máximo potencial, y que después de eso lo traduzca Paco en bodega. Habiendo dicho eso, Paco. Sí, bueno, acá tenemos, en esta finca tenemos algo muy loco. La calicata que vamos a ver es una de los 5 lunares geológicos que tenemos acá. Acá tenemos 5 lunares porque, según la forma como está dado, tenemos 3 sobre el margen del río que bajaba de Alto Los Cuises, que pasa sobre la parcela 5. Esta parcela 5 tiene casi el 95% de piedras con sedimentación calcárea.
lo cual transmite vinos que son tan apretados, tan intensos por esa energía típica que transmiten los suelos calcáreos, donde se puede sentir un vino negro intenso. Yo siempre digo que me hace acordar a la tinta Calamar por su intensidad de color y ese aroma tinta china tan marcado que dan esos suelos, que hoy lo estamos traduciendo junto con otra parcela, que es la número 3, la van a ver muy pronto en el mercado, que es el nuevo single vineyard, porque ya al mezclar dos parcelas hacemos un single vineyard que está para que se pueda interpretar mejor sin roble, sin nada. Yo le llamo vinos más desnudos, normalmente se le suele llamar así, y va a aparecer en la línea de labor un single vineyard, donde se expresa ese nuevo, yo le llamo nuevos suelos también, bueno, le hemos llamado nuevos suelos porque es la parte nueva de Cafayate. Cafayate, hablamos todos sus partes de parral, mayor distribución antigua, estaba sobre las arenas y con parrales, y ahora estamos yendo más hacia el cerro, encontrando más estos carbonatos de calcio, estas piedras calcáreas que nos dan un perfil de vino muy diferente, y hoy le podemos llamar más moderno, porque la Argentina en su gran mayoría está yendo a este perfil de vino. Entonces, bueno, lo estamos trabajando de esa manera, y que creo que en estas simples 5 lunares, que en total llegamos a 8,8 hectáreas, tenemos 3 de 1 hectárea, una que es la parcela número 4, que es la más amable de todas, la que primero hemos descubierto desde el año 2016, está saliendo como el Laborum Malbec de parcela. Fue el que junto con los Cuises dieron origen a los 2 Malbec de parcela, a los cuales también está el Chardonnay de los Cuises, el Torrontés también desarrollado en huevo de cemento y que tomó un perfil totalmente diferente y tal vez extraño para lo que eran los perfiles tradicionales de Torrontés del Valle. Y acá hacemos mucho foco, como decimos, en esto y en estas nuevas fincas donde estamos ahora desarrollando las nuevas variedades, porque creemos que se puede dar cosas muy bonitas, una garnacha a 1750 metros de altura y sobre suelo con un gran porcentaje de roca calcárea, creo que va a ser algo muy interesante. Vamos a ver qué expresión nos da, en unos años vamos a tenerlo, así que vamos a ver qué perfil podemos sacar, si da para elaborar un estilo tipo GSM, si da para elaborar, no sé, o una garnacha sola, o no sé, vamos a ver qué es lo que depara ese futuro, pero creemos que va a salir una garnacha muy linda con un perfil de concentración del NOA, pero con un suelo calcáreo muy moderno, dar una fluidez y algo muy diferente, tal vez a lo tradicional que se está encontrando. Bueno, en Mendoza hay varios de este estilo, y hay algunos que me encantan, así que será cuestión de ver un poco más ahí también. Vamos, Dani. Vamos. Vamos un poquito más abajo, vamos a seguir bajando en el cono aluvional. Bueno, aquí en esta foto se aprecia bastante bien, si pueden ver el suelo. Ya estamos en la finca Río Seco y aquí las rocas superficiales han desaparecido. Y no porque las hayamos sacado, sino porque por sobre la matriz de formación de suelo ha tenido un fuerte impacto también una parte de depósito eólico, en los que se empiezan a encontrar algunas arenas finas. Acá en esta parte estamos en el sector medio aproximadamente del Río Seco, en los que, bueno, básicamente ahora vamos a ir a ver la calicata. Siguen apareciendo rocas, pero las rocas están a mayor profundidad y la matriz que está entre esas rocas es una matriz franco-arenosa y ya con arenas un poquito más finas y hasta algún porcentaje de limos también. Esto condiciona un poco también la producción. A una cosa que nos olvidamos, Paco, en Alto Río Seco hay mayor densidad de plantación, y en este sector la densidad de plantación es un poquito mayor. Las plantas tienen un poquito más acá donde estamos ahora en Río Seco, las plantas tienen un poquito más de expresión vegetativa, conservan mejor algunas frescuras, algunos
algunos aromas, algunas características, que bueno, nuevamente lo que se pretende es hacer una viticultura que trate de expresar, de maximizar lo que el terroir nos va a dar. El clima no diferencia mucho de lo que sería río seco y alto río seco, pero sí hay una gran diferencia, una amplia diferencia en lo que es el suelo, y eso se traduce después en vinos que a 300, 400 metros, menos, 200 metros que tenemos entre un cuadro de Malbec y otro cuadro de Malbec, son dos cosas, dos mundos apartes. Claro, que en esta calicata, en esta parcela, que es la 2, pero del lado de la ruta hacia abajo, que es la que nos separa yendo hacia el este, hacia la parte, nosotros hacia el oeste nos vamos a la montaña, podemos decir, estoy entre este y oeste, nosotros siempre decimos de la izquierda, pero bueno. Acá podemos encontrar, es la mayoría, donde tenemos la mayoría de los Cabernet Sauvignon, acá de Cafayate. En el último tiempo el Cabernet Sauvignon también del Valle Calchaquí, en esto de la FAM, compartimos una charla el año pasado acá en el Coprovi que hicimos, piracinas sí o piracinas no. Y nosotros decimos piracinas toda la vida, porque es parte de la identidad de los vinos del Valle Calchaquí. Siempre y cuando sean esas piracinas agradables, hermosas, que están entre un morrón asadito, que con un poquito de roble también dan un perfil floral, dan un perfil más elegante. Ya no encontramos a veces esa piracina del sobrecocido, que era como un higo maduro o algo, unos coles cocidos, eran cosas desagradables, o esa parte de tan verde, de encontrar el equilibrio en que no sea la parte del morrón verde o el pimiento verde. Creo que eso lo hemos logrado. Lo que se ha hecho en los últimos con Daniel es manejar un sistema de canopia semilibre. La planta normalmente el espaldero se lo plegaba sus ramas y después se trabajaban con deshoje, con muchas técnicas de muchos asesores y mucha gente que ha estado viniendo al Valle y a la Argentina a enseñarnos 10.000 tipos de recetas, y lo único que hay que tratar de lograr es tomar todo lo que digan, pero sacar nuestras propias conclusiones, y lo que se ha hecho en el último año es ni canopia libre australiana 100%, ni la canopia cerrada 100%, con deshoje para quemar las piracinas o que se combustionen, y que la graduación alcohólica se nos iba muy alta y que la madurez a veces se nos ponía en compota. Entonces lo que se ha logrado en los últimos años es equilibrar los Cabernet Sauvignon, básicamente, Cabernet Sauvignon, algunos Cabernet Franc, y en algunos casos el Merlot, que también dan perfiles herbales, es manejar una canopia semilibre, lo cual hace que tengamos una luz difusa, no trabajamos tanto con deshoje, no trabajamos tanto, o sea, menor incidencia de la parte humana, menor incidencia del sol, y lograr un equilibrio para que esa madurez, que tradicionalmente los Cabernet en el Valle Calchaquí son entre marzo y abril, son de un ciclo mucho más largo que el Malbec, lo cual hace también que hayamos logrado ese equilibrio, hayamos logrado, junto con ese suelo que no tiene calcario, que tiene entre arena y roca, hagan los Cabernet sean tan opulentos en su estructura, sean Cabernet más fluidos y con un perfil aromático más elegante. Y después los Malbec, que lo tenemos, no se dan, y si nos pasamos ya a la otra parte, los Malbec ahí hay un poquito, en la zona distal, bueno, no sé si estaba la otra calicata donde estamos en la zona distal, que es esta, donde ya acá tenemos algunos Malbec, algunos Tanat sobre espaldero, que son las fincas que están plantadas, los viñedos que están plantados más o menos del año 2000, ya llevamos unos 20 años en esta finca. Son el tradicional, o el primer, yo lo llamo el primer Malbec moderno que hubo en su momento en Cafayate, donde ya eran en sistema de espaldero, no eran en parrales, donde se fue a trabajar un poco más, no tanto sobre la arena fina, tanto sobre el limo, sino ya por un poco más de fragmentado rocoso, y nos da Malbec muy diferente en el sentido de que veníamos de los cuises, donde teníamos mucha fluidez, mucha energía, mucha electricidad en el vino,
bajamos a lo que es la parte de roca calcárea, donde nos dan vino más apretado, más intenso, con mucha más tensión, y nos bajamos un poco más a la arena. Yo lo grafico de una manera simple y sencilla, es decir, cuando las personas están con los pies en la arena, se relaja mucho más, se disfruta y generalmente son vacaciones. Las plantas sobre la arena le pasa lo mismo, las raíces están mucho más libres, están con menos tensión entre el calcario que genera una electricidad diferente hacia sus raíces, se siente más libre, por ende sus taninos, o el tanino que nos transmite, es un tanino más redondo, un tanino más goloso, y nos lleva al Malbec un poco más tradicional, que nos da ese Malbec que tenía una fruta roja no tan negra, pero sí nos daba ese perfil de volumen de boca con un poco más redondo, un poco más goloso, que creo yo, por decir, yo lo llamo como el primer Malbec de Argentina, que se da tanto en la parte famosa de Mendoza, que fue Luján, o en la parte de Cafayate, que era la parte más arenosa. Y lo que así tenemos que tener mucho cuidado acá también es porque nuestras arenas, como dijo Daniel, tienen mucha mica, y esa mica nos produce una refracción. El sol de arriba y la mica de abajo hace que años atrás también se hacían desoje, hoy no se trabaja más con desoje, se la deja totalmente cubierta lo más que se pueda para protegerla del sol, tanto de arriba como la de abajo. Y bueno, es trabajar esa parte para que tengan los vinos un poquito más de textura, que no sea ese goloso tan molesto y que sean vinos más fluidos. Y sí trabajar mucho este año. Este año fue muy particular para Cafayate, muy particular. En esta finca pasó algo que nunca me había pasado en la vida. Íbamos, probábamos, y normalmente en Cafayate la madurez se da sobre los 14,5, 15 de alcohol en los Malbec, en algunos lados 15, 15,3. Y este año la tuvimos, nosotros pensábamos que era 14,5. Y nos estábamos felices porque íbamos a largar con 14,5 y no con 15 como tradicionalmente pasa. Y nos hemos encontrado con que los vinos finalmente tenían 14. Y la uva estaba fantástica, y los vinos salieron con un perfil de frescura hermoso, divino, y estamos, yo en lo personal, loco de alegría que he logrado vinos con buen volumen, con buena textura, con mucha fluidez y con menor alcohol a lo tradicional, así que esperemos que todo de acá en adelante, en la historia del Valle Calchaquí, llueva por lo menos 200 a 300 milímetros todos los años, o que las levaduras tengan menor rendimiento de lo que han tenido este año. La verdad que no sabemos por qué. Probé algunas levaduras seleccionadas, porque digo, las indígenas están rindiendo poco, y no, en la seleccionada pasó lo mismo, así que no sabemos por qué, porque en la parte química como en la parte científica, los refractómetros y todo, nos daba como para mayor potencial de alcohol y nos dio menos. Así que pensamos que había algo de agua en la célula, en las vacuolas, escondida por ahí, y después se liberó y nos dio, bueno, vinos con mucho menor graduación. Eso es fantástico para nosotros, porque haber logrado eso, nosotros tenemos una lucha donde los primeros Malbec Calchaquíes, si nos vamos 15 años atrás, como decimos, tenemos que sentarnos a enfrentar esos vinos que tenían más o menos 17 de alcohol, 16 y medio, y hoy estamos hablando de Malbec de 14, 14 y medio, de una manera natural. Hace un avance muy grande para nosotros. No creo que lleguemos tal vez a los 13 de alcohol, como dicen algunos lugares del mundo. Nosotros va a estar difícil. Eso me dispara también una pregunta que teníamos para hacerte, que es como referente del NOA, y ustedes como referentes del NOA, un poco esta tendencia mundial de vinos con un poco menos de alcohol y con una acidez bien pronunciada. Ustedes han logrado en estos últimos tiempos lograr este tipo de perfil sin perder la identidad del valle. ¿Cómo es tu lectura respecto a esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vislumbrás el futuro? ¿O cómo es la lectura que ustedes hacen? Y si piensan en esto de manera consciente, o si simplemente es el resultado un poco del clima, de cómo se dio este año, por ejemplo, puntualmente, o hay una búsqueda también de esto. La búsqueda es todos los días. Sabemos que el alcohol es contraproducente, que hay mucha gente que no le gusta,
tenemos todavía la persona que agarra la botella, lo da vuelta y depende del alcohol que tenga, lo compra, el vino no, sin saber si está equilibrado, no está equilibrado. A veces te pone un trago en la boca y le mira el alcohol y dice, uy, que este vino es cáustico. Y bueno, no podemos luchar contra todos los consumidores, sí, tal vez tenemos que trabajar. Y mucho trabajo viene de Daniel, de la parte de viñedo, de los torrontés antes también, que eran, si no era un gran torrontés, si no tenía más de 14 de alcohol, si la uva no era madura. Y resulta que encima le poníamos roble, y le quitamos más identidad, y le quitamos un montón de cosas, y hemos dado cuenta que se puede trabajar un torrontés con un perfil más fresco, que podemos hacer vino que a partir de su nervio central o de la acidez tengan igual o mejor identidad que lo que se obtenía por esa cantidad de estructura, concentración, alcohol. Y creo que esa ha sido una lucha muy grande de los últimos 15 años, cambiar el estilo, trabajar diferente los viñedos. Las últimas plantaciones de viñedo, por ejemplo, están, lo que es Alto Río Seco, por ejemplo, está girado de norte a sur, está girado hacia el oeste un poquito más, 30 grados, para que la incidencia del sol, nuestro mediodía solar en Cafayate es a las 13 horas. Eso hace que nosotros hemos girado un poquito ese mediodía solar, el viñedo lo hemos girado un poco, para que el sol incida sobre el lomo, la mayor temperatura, la mayor incidencia de la elofanía, de la luz más dañina, no dé sobre la uva. Entonces eso ha sido un cambio muy grande, cambiar la vitivinicultura, cambiar el chip enológico, cambiar el chip del agrónomo, y bueno, creo que el mundo y la tendencia mundial hace que o cambiamos o quedamos totalmente fuera de foco. Y creo que hay una incidencia de la tendencia mundial al trabajar cada vez con menos alcohol, al trabajar cada vez más natural, al trabajar cada vez con menos incidencia del hombre, con menos incidencia en el viñedo, con agroquímicos casi cero, donde antes aplicábamos, por ejemplo, para una lluvia como este año en el torrontés, aplicábamos agroquímico o sulfato de cobre, como está en todas las legislaciones orgánicas, biodinámicas, está permitido. Directamente contratamos 10 personas que salgan a hacer ese trabajo de raleo y a sacar granito por granito que estaba podrido, tal vez. Bueno, son cambios que tenemos que ir aceptándolo y tenemos que ir de a poco cambiándolo. Una viña que tenemos 80 años no le podemos cambiar el hábito de vida de un día para el otro, es como un ser humano. Entonces, bueno, son cambios que llevan su tiempo y bueno, creo que vamos encaminados a eso, a trabajar menos alcohol, menos incidencia agroquímico, vinos más, no sé si llamarlo naturales, pero sí con menos intervención. Sí. ¿Quieren que sigamos? Sí. ¿Qué nos queda? Nos queda un poquito de Estamos... retiro, un poquito de vinos, muchas preguntas. Así que vamos yo un poquito la rápido al retiro, Paco. A la foto, Dani, volvete un poquito a la foto para mostrar un poco el lugar. Acá la calicata, la calicata de esta finca Retiro es mostrar la calicata más monótona y fea que hay, pobrecita, porque solo tiene con arena y un poquito más de arena. Entonces, esto es mostrar lo típico y tradicional del Valle Calchaquí de Cafayate. No tenemos diferencia en la composición de la estructura de... Sí, acá, bueno, está basado todo nuestro torrontés, lo sacamos de acá, de esta finca, de Finca Retiro. Lo que se ha hecho es cambiar las plantas más antiguas, se le ha ido trabajando de a poco. Tenemos que ver que el torrontés 25 años atrás más o menos se lo empezó a cambiar. El cambiar la parte aérea de la planta, donde antes teníamos que decir el parral sanjuanino, parral mendocino, cuyano, tradicionalmente tenía 8 brazos. Bien, la planta tenía 8 brazos, lo cual daba más o menos 40, 50.000 kilos podía llegar a dar por hectárea.
Bien, por eso el torrontés era denominado una cepa no de alta calidad ni de producir damajuana, que era lo que se producía en la zona. Cuando se empezó a trabajar agronómicamente, uno de ellos, o hay varios ingenieros que llegaron a la zona, conducido también por el Taco Riccitelli, por el expresidente del INB, Ticio, fueron las personas que fueron llegando al valle y también cambiando los sistemas de conducción, hasta llegar hoy en día a lo que se llama una H. Tenemos solo 4 brazos, ¿bien? 2 brazos con 2 laterales más, son como poner 2 espalderos acostados. Entonces la producción de 40.000 kilos por hectárea, hoy la tenemos en 12.000 kilos por hectárea. 8.000 kilos por hectárea, depende la edad de esa viña. La parte más antigua nuestra del viñedo, que es la que hoy trabajamos para el torrontés de parcela, le hemos hecho un sistema de conducción donde tiene esas H en una reducción natural por la edad de la viña, y nos está produciendo 8 toneladas por hectárea, donde antes decíamos que el torrontés tenía 40 toneladas. Bueno, en esa recuperación de kilos, porque ha sido recuperar kilos a la planta, no matarla, porque se mataban las plantas en esa época, es concentrar esos aromas, pulir los aromas más finos y lograr una incidencia de la parte de los ácidos del torrontés que estaban casi olvidados. Los torrontés tradicionales de hace 20 años atrás eran torrontés sin acidez, jabonoso, donde el perfil terpénico era muy agresivo, porque tenía tantos racimos que la parte del follaje no lo podía cubrir, entonces era imposible manejar en calidad esos torrontés. Y hoy en día, con el rendimiento natural de la planta, por su edad, por su equilibrio natural, cambiar también la conducción del viñedo. Antes era riego a manto, hoy se cambió a riego por goteo. Entonces, fue un choque muy grande los primeros años para la planta, readaptar su sistema radicular a tener menos agua, a tener todo eso, llevó una reducción de kilos muy fuerte y hizo que hoy tengamos ese perfil de torrontés donde por lo menos en el porvenir no pasamos los 13 de alcohol, y el de menor graduación alcohólica, al contrario como se pensaba antes, es nuestro vino ícono, el torrontés de parcela. Tiene 12,3, 12,5 máximo de alcohol, los labor los echamos en 3 momentos diferentes para tener en un momento muy marcada la acidez, y el último le dejamos un poquito más de terpeno como para que si alguno no se enoje y diga que perdimos la identidad del torrontés en total. Muchos dicen que parecemos Sauvignon Blanc con el torrontés, pero le digo, mirá, si antes se trabajaba de una manera, yo me atrevo a decirlo erróneo, no es culpa, no es el torrontés, lo estamos trabajando como se debe trabajar una cepa de alta calidad o de nivel. Hay que ver hoy en día si con cambios, con este cambio de estilo, con este cambio de perfil en los vinos torrontés, qué repercusión a nivel mundial tiene. Hay que ver cómo se desarrolla esto ahora en el mundo. Bien, clarísimo, clarísimo. Estamos un poquito ya justos con el tiempo, ahí estamos viendo los vinos de ustedes. Tengo un montón de preguntas que un poco las he ido metiendo en la charla, un poco las has dicho solo. Me preguntaban por el tema del torrontés y su perfil, ese final amargo, que ustedes cómo lo trabajan. Bueno, un poco lo has contado. Es impresionante porque son 2 horas, creo que hemos estado charlando, se nos han ido 2 horas de una manera increíble. Les agradezco muchísimo este tiempo que nos han dado. Yo no sé, Paco, Dani, Lucía, si quieren decirnos algo más, algo que ustedes sientan que quedó pendiente de transmitir. Hay un montón de cosas, yo lo sé, nos quedaron un montón de cosas, pero un poco también lo hablaron, lo que fue el año 2020, cómo es esa mirada de ustedes hacia lo que es la búsqueda de lo más natural.
en la búsqueda de los pequeños terroir, como la manera de entender que va el crecimiento, esta búsqueda de vinos más frescos, entendiendo que igual de esa manera no se pierde identidad. Así que creo que estamos bien. No sé si hay algo que ustedes quieran agregar puntualmente o mencionar. A mí me faltó el vino. ¿Cuál? Me faltó el vino. El vino. Charlar El con un vino. vino, me faltó el abrazo, me faltó El vino, muchas tomar el vino, cosas. claro. Vi Me faltó la copa que- de vino, que eso nos hubiese dado 3 horas de charla ya, o sea, sí. podríamos haber estado un poquito más largo, pero bueno, sí contar que este 2020 para nosotros fue muy lindo. De los 4 cosechas que ya llevo acá en el Porvenir, puedo decir que este año no hemos aventurado con Daniel, que pobre me tiene que aguantar un poco más que me aguanta Lucía. Pero hemos hecho cambios muy fuertes, muy lindos, creo yo, en el estilo de vinos de lo que va a venir. Tenemos ya cosecha de lo que los parrales antiguos hicimos unos injertos con varias variedades blancas, como Semillón, Roussanne, Marsanne, un Sí, poquito es más de increíble. Chardonnay. Lo de Roussanne y Marsanne, ¿por qué? ¿Por qué se les...? Buscando una variante, buscando algo nuevo, como se buscan con las tintas, buscar con las blancas también. Pero hay algo que hayan notado como similitudes en esto, no sé, por ejemplo, con el Valle del Ron, no sé, ¿hay algo que hayan notado similitudes que piensan que se pueda llegar a adaptar esa variedad al lugar? Creemos que sí. Si nos vamos a algunas temperaturas, está bien que, bueno, yo el año pasado estuve en Francia y me cociné los pies de los calores que hacían en el sur de Francia, pero creo que tenemos un perfil, tal vez como un Chateauneuf du Pape en las temperaturas, y nos pueda llegar a trabajar tranquilamente. La verdad que me sorprendió. Trabajaba con algunos Sauvignon Blanc, algunas cosas acá de Cafayate, pero el perfil del Roussanne, el Herbal, el petróleo del Marsanne, bueno, Semillón es fantástico. Creo que donde lo pongamos se da muy bien. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, hemos hecho pequeñas microelaboraciones, tal vez saquemos 2000 botellas, y tal vez salga en esta línea. Estoy tirando ideas, vamos a ver si Lucía aprende. De un Blanc de Blanc, viste algo en este estilo, en esta nueva línea que creamos el año pasado a pedido de Lucía. Todo esto fue un desarrollo enológico nuevo para mí, me sacó del eje de confort y me puso a estudiar nuevamente. Me inquietó mucho durante 8 meses del año pasado estos vinos, pero creo que bien, creo que salieron lindos, creo que fue un lindo perfil, un cambio, un refresh moderno, con cosas extrañas dentro de la enología tradicional de Cafayate y más del porvenir. Así que bueno, nada, qué sé yo, creo que vamos a seguir en la búsqueda de ese perfeccionamiento continuo, en búsqueda de la excelencia infinita. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias a ustedes por permitirnos charlar con tanta gente a la vez que no lo podríamos hacer ni con una copa de vino, excepto que organicemos no sé dónde, en Buenos Aires, pero bueno, hay que pensarlo de ahora en más, hacer esto mismo en vivo, Sí, en un par de meses. Yo me sumo y aprovecho para saludar a todos, agradecerles también, Vale, Mati, Mónica, por organizar esto, que se hizo largo. Menos mal que no, ni siquiera yo me metí bocado porque esto se hizo largo. Los muchachos se coparon con la clase con tanto detalle, pero bueno, queríamos mostrar eso, lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos buscando con este desafío, ¿no? De hacer vinos en un lugar tan lindo, con tanta tradición, pero que todavía pensamos que hay mucho para aportar. Así que bueno, gracias a todos los que con mucha paciencia y atención nos escucharon. Impresionante, porque bueno, llegamos al récord de tiempo. Dani, no sé si vos querés agregar algo, querés decir algo antes de que cerremos. Un breve comentario de lo que comentaba recién Paco, de las similitudes que podamos llegar a tener con el ron o no.
podemos hablar también de que podemos estar un poco similar al ron, pero a su vez también estamos haciendo grandes chardonnay. Entonces no solo estamos buscando, encasillándonos en algo que nos vamos a parecer a Francia, sino que estamos haciendo también un trabajo de exploración de variedades, de sistemas, de cultivos, de un montón de cosas, y después veremos cuál se adapta mejor o no. Pero sobre todo también valorizar la versatilidad del valle, de que por ahí, también capaz que nunca vamos a poder llegar a hacer un champán o qué sé yo, un Riesling aquí, pero variedades del sur de Italia, del sur de Francia, son cosas que me parece que tenemos muchas posibilidades de hacer. Lo único que hay que hacer es animarse a un poquito más, a salir de la zona de confort y plantar algunas cositas raras y después disfrutarlas entre todos. Y Excelente. lo que hay que pensar, Dani, ahí, que todavía no hemos ido a la parte de atrás del cerro. Así que A ver qué se encuentra. todavía puede haber un poquito más de frío ahí atrás. Bueno, nuevamente, en serio, muchas gracias por toda la generosidad en el tiempo, en todo lo que sé que se han dedicado en preparar esta presentación para todos los socios de la asociación, que han transmitido mucho más allá de lo que ustedes hacen, sino han transmitido muchas cosas que tienen que ver con el lugar, con el paisaje que los rodea todos los días, con su experiencia de vida, con su experiencia de trabajo. Gracias a todos los socios por seguir acompañándonos en esta clase. Sepan que la semana que viene tenemos otra con una productor de afuera, internacional, así que los esperamos. Nuevamente agradecerles, la verdad que no alcanzan, a veces es difícil transmitir porque sabemos que estos tiempos son difíciles, pero también es un momento ideal para poder compartir, interactuar. No hubiéramos pensado jamás poder estar hablando para más de 100 personas y aprendiendo un poquito más todos los días, que es en definitiva el porqué de todas estas clases que estamos organizando. Así que muchísimas gracias de nuevo por la presentación, por la charla, por el aprendizaje que nos han transmitido. Así que bueno, muchas gracias y bueno, espero que nos veamos pronto con una copa de vino, ¿verdad? Gracias. Chau. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau.